Bueno, primero te queríamos preguntar que cómo empezaste tú a hacer música. Vale, a ver. La toma de contacto con la música fue... A ver, fue un poco desde siempre, pero un poquito... Pues más a lo mejor cuando empezaba a tener unos 13, 14 años. A ver, siempre me gustó mucho la música y siempre tuve en casa, mi madre tocaba la guitarra, bueno, y cantaba. Y a mí de pequeño siempre como que me llamó mucho y ya con unos 6 años o así me acuerdo que yo tenía un primo mayor que escuchaba mucho rap y me dejaba los discos, me acuerdo que me grabó el primer disco en un Walkman, que había los Walkman, que lo grababas en un CD y te ponías como casco, ¿sabes? Y era un disco que tenía canciones de 50 Cent, me acuerdo que escuchaba un montón Morodo, SFDK, pero de los viejos, y ahí fue como ya empecé a maquinar, ¿no? ¿Sabes? Ya era chaval y ya hacía mis raps por ahí. Pasa que no lo encontraba como salida, ¿no? Y luego ya eso es lo que os decía, más o menos con 13, 14 yo empezaba a bajar con mis colegas por el barrio y tal, y a mí me llamaban friki, ¿sabes? Yo estaba todo el día por ahí rapeando. Improvisaba, hacía freestyle, ¿sabes? Rapeaba, pum, pum, no me callaba, estaba todo el puto día. Y ya como eso, cuando tenía pues un poco más mayor, 15 o así, porque en mi ciudad no rapeaba nadie, tío. O sea, o yo no conocía, o era gente muy mayor, la gente de mi edad, pues como que se empezaron a hacer batallas y cosas así. Batallas de gallos, la mítica que pegó por aquí. No sé dónde estáis vosotros, pero si sois de Galicia, ¿sabéis que pegó? Sí. De Coruña, yo soy de Coruña también, ¿sabes? Y como que empezaban a ir ahí a Santa Margarita y cosas así. Y nada, y yo empecé ahí también a rapear un poco, y entonces empecé a conocer pues gracias a eso empecé a conocer a más gente. Conocí a Alfredo ahí en Beats, que es de aquí, pues yo lo conocí ahí y nos hicimos amigos, y era como que, guau, este chaval pues no solo rapea, ¿no? O sea, no solo le gusta pues hacer freestyle, le gusta más la música, el tío era un coco, estaba muchísimo más metido que yo, más sonido americano, escuchaba otra cosa. Me acuerdo que eso era época pues de que se escuchaba mucho Purgan y toda esa movida, ¿sabes? Estaba todo como empezando aún, y la peña era muy hater, eran muy raperos todos, ¿eh? Era como que escuchaban ahí algo de trap, lo que es ahora, o algo así, algo que se salía fuera del estereotipo de rapero noventero, KCO, y toda esta mierda, o Natos igual, y les daba grima. Y como que empecé un poquito con él a eso, pues a juntarme más con él y tal, y él ya en plan grababa. Pero no grababa como grabábamos ahora. Tenía una mesa de mezclas con la que pintaba, que la utilizaba como si fuese tarjeta de sonido, que eso iba al puto culo, tío. Lo enchufábamos a un micro, el micro lo colgábamos en una persiana, ¿sabes? Lo atábamos así, lo colgábamos en la persiana, o si no también lo poníamos en un bol de papel higiénico, ¿sabes? Haciendo todo. Porque no había nada, ¿sabes? Y grabábamos además con el FL, siempre fuimos de FL, pero grabábamos con un programa dentro del FL, con un plugin que era el Edison, que tú te grababas y luego tenías que colocar la voz en lo que es la pista, ¿no? ¿Sabes? No te grababas como es ahora, ¿sabes? Que se te pone así, se podía, pero no teníamos ni puta idea de cómo se hacía. Y ahí empezó un poco todo, con el Alfred. Luego como que pasó un poco más de tiempo, y luego ya conocimos a un chavalín que era de Ponferrada, que venía por aquí porque le molaba la música, y al final, bueno, pues ya sabéis la historia del M, ¿no? Pues así como que empezó un poquito todo, más en serio. Luego ya, pues cuando vi que me gustaba mucho y que yo no tenía dinero para comprarme nada, ni para poder hacer nada, bueno, pues conseguí ahorrar un poco, pillarme un PC y decirle a Alfredo que por favor que me enseñase a usar el FL para poder yo empezar a grabarme a mí mismo, ¿sabes? Y muy vagamente, pues así empecé. Y entonces sí que es verdad que una vez que ya tienes tu equipo, aunque sea solo tener lo que digo yo siempre, un ordenador, un micro y una tarjeta, ya empiezas a desarrollar un submundo, ¿no? En plan, a hacer ensayo de prueba y error, ¿no? Pum, 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 a que ya te vuelves un loco y no sales, ¿no? O sea, y estabas todo el puto día grabando. Y así hasta que empezaban a salir un poco más las cosas, la verdad. O sea,
luego ya muy solo, ¿sabes? Porque pues por circunstancias de la vida cada uno nos puso en sitios diferentes y la verdad que yo no hago música con mucha gente, no siempre fue un poco, ya no independiente que sea más cerrado, simplemente que es eso, soy muy yo mismo, ¿no? O sea, trabajo mucho solo. Ahora, por ejemplo, no trabajo tanto, pero sí que tengo estado épocas que era mi vida y yo y grabar todo el puto día, ¿sabes? Eso de locuras y pues estos chavales igual, el M igual, el Alfa igual, éramos muy locos, no hacíamos mucha música. Yo no sé quién, pero yo creo que aquí en España ese nivel de trabajar tanto, las personas que lo llevaron están ahí bien posicionadas, porque muchos temas, o sea, de juntarnos 3 días y en 3 días grabarnos, no sé, 20 temas, ¿sabes? Uno tras otro, porque aparte nuestra música, o sea, yo, por ejemplo, no escribí en mi puta vida, ¿sabes? Yo grabo y yo me pongo para grabar y freestyle todo. Yo no escribí en mi puta vida una canción, entonces es como esporádico, ¿no? Te pones y pum, 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 freestyle. Y claro, pues un poquito así. Bueno, yo te quería preguntar que cómo definirías un poco tu música. Pues freestyle, tío. Haz lo que te dé la puta gana en el momento. Yo creo que es la mejor definición, ¿no? O sea, coge lo que tengas ahora, lo que te esté pasando por la cabeza y exprímelo en un ritmo. Es esporádico. Mi música es esporádica, no es pensada, no es estructurada. Es más, tengo muchos problemas por eso también luego a la hora de sacar música porque como grabo así, me guío así, a veces no estoy en el mood y no me gusta. El mítico dilema del artista. Y tengo un montón de música que al final no saco porque no me gusta. Como no me enchuche y diga, venga, hago esto y me fume en una semana y grabe 15 temas y me guste ese tal y lo saque, es raro que luego se saque, ¿sabes? Estoy intentando calmarlo y organizarlo, pero sigue siendo mi esencia, ¿sabes? ¿Y ahora crees que es complicado empezar a hacer música? Es decir, más ahora que igual que cuando empezaste tú. No, yo creo que es muchísimo más fácil, ¿no? O sea, aparte de que es todo más accesible a nivel económico y a nivel de que lo encuentras. Sí. O sea, es lo que te comentaba. Joder, que yo tengo 27 años, ¿eh? Tampoco soy tan mayor, ¿no? Y joder, al igual hace 10 años, cuando yo tenía 17 y quería grabar, no había tanta gente que lo hiciese. Después, como no estuvieses en una ciudad, yo creo que grande, que yo creo que eso nos pesó mucho a todos, sobre todo a la gente que estaba pues en Madrid, en Barcelona, sitios así, no tienes contactos, ¿no? No tienes referencias, no tienes a alguien, yo gracias a Dios sí que lo tuve, no, pero no tienes a alguien que te diga, oye, pues mira, descárgate esto, cómprate esto y luego internet, tío. O sea, es que antes internet es una locura, pero es que ahora tú te pones en internet un vídeo de cómo grabarte o qué comprarte y tienes 50.000. Es que antes había 2 y estaban en inglés. Y luego la comunidad, ¿no? ¿Sabes? Es lo que ahora, pues debajo de una piedra hay 5 productores y 8 chavales que quieren ser artistas que puedes flipar, porque es que te pones, escuchas tus temas, escuchas los primeros temas de esta gente y, coño, está bastante bien, ¿sabes? O sea, tú escuchas mi primer tema, es un pedo, ¿sabes? Literal, es un pedo porque está mal grabado, mal ecualizado, porque no tenías información, ¿sabes? Al final. Y los recursos eran pocos, tío. Yo creo que ahora es mucho más fácil y es eso, hay mucha gente y se ayuda más. Todo lo que no hicimos nosotros bien lo están haciendo bien ahora, los que vienen, ¿sabes? De apoyarse tanto entre ellos, ser más sanos. Nosotros ya éramos un poquito así raros y los que venían por arriba yo creo que también peor, ¿sabes? Así que sí, yo creo que es más fácil ahora. ¿Y quiénes dirías que son así como tus referentes a nivel musical, que te hacen empezar a crear? Depende del momento, ¿no? Los que me hicieron a lo mejor en su día o que me dieron ganas de hacer música. A ver, a mí me pegó muchísimo Lil Tracy. A mí me pegó muchísimo Lil Tracy, Lil Peep, eso me pegó mucho, ¿sabes? Pero ya de antes sí que es verdad que si nos remontamos más atrás sí que me pegó mucho 50 Cent, tío, de pequeño, ¿sabes? Justin Bieber. Yo diría que Justin Bieber. Siempre me gustó muchísimo. O sea, de pequeño lo escuchaba a escondidas porque se metían conmigo, ¿sabes? Pero me flipaba. Y luego, no sé, mucho reggaetón. También he escuchado mucho reggaetón, tío. Muchísimo reggaetón. Anuel. Yo creo que el artista más escuchado de mi Spotify todos los años es Anuel, ¿sabes? O sea, si estoy triste pongo Anuel, si estoy empoderado pongo Anuel. Ahora al igual ya le bajo, pero... Y luego hacía algo más actual a la música que
a lo mejor por la que me conoce la gente, eso sí. Lil Tracy, Lil Uzi, Playboi Carti, Blady me pegó mucho también. Dunlin, en su época. Toda esa vaina, la verdad. En España ya sabemos que hay como un debate abierto pues acerca del hiperpop y demás. Y algunos artistas pues consideran, o sea, no lo consideran un género como tal. Y otros pues lo consideran un estilo y pues hay muchos que escapan de lo que es la etiqueta de hacer hiperpop. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿qué es para ti el hiperpop? A ver, sí que te doy razón ahí un poco en lo que dices. Yo creo que lo hiperpop, a lo que la gente se quiere quitar la etiqueta, es el movimiento que se creó, ¿sabes? Porque una cosa es el estilo musical que englobaba varios factores, porque depende por dónde fuese, ¿sabes? Yo creo que aquí, por ejemplo, en España, el hiperpop que se creó, que era como ese sonido que se hizo luego main, esa corriente, era como... Yo creo que lo puso de moda el M, tío. No sé, vamos. Yo creo que fue ese rollo suyo de coger pues, sonidos un poquito más electrónicos, porque al final era como avanzaba pues la música, tiraba por ahí, ¿sabes? Cogía referencias de Lil Uzi, de Blady, de toda esta vaina, ¿sabes? Porque al final era la música que se estaba haciendo allá, un poquito del sonido europeo también, de la Drengan y toda esta movida, y luego él le metió su toque de tener ese lenguaje muy propio, de hablar mucho de las chicas de esa manera, ¿no? Así de ser un poco guarro hablando, pero yo creo que es parte de su personalidad, ¿no? ¿Sabes? En plan, yo también tengo esa vaina. Y luego creo que eso dio una vuelta. Mucha gente cogió, le metió como su idea también y se creó una corriente que se le cogió un poquito de asco. Yo creo que se le encasquilló. Yo también, no voy a mentir, por eso es repetitivo, ¿no? Porque al final, yo qué sé, empezaron a cogerlo, pues, fue un estilo como para decirlo así, que lo podía hacer como cualquiera, ¿no? Cualquiera le quedaba bien, pero antes, ¿cómo se dividía la música? ¿Quién eran los raperos los que cantaban? Eran los malandros, ¿no? Y esto era un estilo, una corriente que tú podías ser un chaval normal, no tenías por qué ser un malandro y lo podías cantar. Entonces yo creo que eso le gustó mucho a la gente, mucha gente se sintió identificada y lo cogió y... Bueno, ahí hay debate, ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero sí, bueno, yo creo que es eso. Al final, si solo lo congregas por el sonido, pues es algo de glitchcore, un poquito el sonido electrónico y un poquito hablar de eso, ¿no? Lo que pasa que aquí en España tuvo como su función, ¿sabes? Y claro, no mola que te etiqueten porque es que salieron muchos, sí. Y sonaban todos igual. Sonaban todos igual. O sea, yo creo que hubo 3 así que tenían su estilo. Yo creo que aquí en España... Mira, me mojo, fueron el M, pues a lo mejor el Sticky diría yo, ¿no? Por historia y tal, porque sonaba muy a Lil Uzi, y al igual también, pues el Virtual, ¿no? Y luego, o Rojo un poco también, y luego, gente que sonaba a ellos. O sea, yo es lo que veo, y luego evidentemente que gente que se inspiró y creó su sonido a partir de eso, y ahí los tienes ahora, haciendo su vaina, y hay gente que aún siguió copiando las mismas barras de estos 3 durante 5 años. Yo lo veo un poco así, ¿sabes? Pero bueno, para gustos colores. A mí, por ejemplo, ya, pues como al final siempre he cambiado y evolucionado mi música, sí que me chirría un poco cuando dicen lo del hiperpop, porque es que al final es todo esto que te digo, de como un poco la moda, ¿no? Y al final el que es artista, yo creo que siempre avanza, ¿no? Y siempre se va adaptando y coge un poco de aquí, coge un poco de allá. Yo ahora otra música, pero sigo siendo yo, con mis cosas. Yo creo que al final cuando algo es único se nota y permanece, ¿sabes? Simplemente que evoluciona. Cuando no, pues yo creo que ahora ya se ha visto un poco, ¿no? ¿Quién se ha quedado, quién no, y quién sigue haciendo lo mismo y quién no, ¿no? Pero bueno, para gustos colores, ¿sabes? A mí hay gente que me dice siempre, vuelve a hacerlo, vuelve a... Es que no me sale, ¿sabes? Ya, porque que tampoco escucho la misma música, tampoco me sale... Estoy en otro mood, todo depende. Yo soy muy emocional, ¿sabes? A mí me pega mucho la emoción y me guío mucho en eso y en diferentes etapas de mi vida me voy tocando, ¿no? Entonces, si tuvieras que explicar a una persona que no tiene ni idea lo que es el hiperpop, ¿cómo lo harías? Pues le diría que fue una transición de la música urbana en el que se utilizaba lo que es mezclar la electrónica y los sonidos electrónicos con una jerga y con un poco el trasfondo de aquí, ¿sabes? Algo así.
así mal explicado por encima. Una etapa. ¿Y si tuvieras que decirlo en 3 palabras solo? Pues te diría electrónico, amor y moda. ¿Crees que hacer hiperpop es más o menos complicado que otros estilos musicales? Depende de dónde lo pilles, es lo que te digo. Si te centras en el de aquí, yo te diría que era una fórmula que se cogió y que era pim pam pum y era replicarla, ¿sabes? Pero vamos, si has sido de los primeros que ha empezado, pues no lo hacía ni Dios, o sea, era algo que chirriaba, ¿sabes? Porque aquí es eso, la música había 4 cosas. Y esto se salía de esas 4 cosas. El hiperpop también yo creo que cogía mucho de todo. Tú podías hacer un hiperpop y meterle reggaetón, ¿sabes? Podías irte a lo mejor a un sonido aún más electrónico, en plan David Shore, rayarte con el puto FL, hacer glitch, hacer tal, y eso llevabas tu tiempo, ¿sabes? Si no tenías un buen productor, yo creo que el hiperpop también es un género que era muy 70-30 para el productor, ¿eh? Importaba mucho, no era como a lo mejor ahora, hombre, que también, ¿no? Yo siempre le voy a dar muchísima importancia, más de la que se piensa al productor, porque al final es el que te rige y te obliga un poco a cómo se va a adaptar, siempre estás más al tanto, pero el hiperpop era, joder, algunos temas es eso, como un puto beat de techno, tío. ¿Tú sabes lo difícil que es hacer eso? ¿Sabes? El tiempo que requiere la cabeza, o sea, es algo más complicado que pues ponerte 4 hi-hats, un 808 y una melodía, ¿sabes? Entonces, a ver, depende de cómo lo mires, ¿no? Como todo, para alguien original y que empezó, jodido, ¿no? Para alguien que está replicando es un poco fácil. Ya nos adelantaste antes un poco, pero te queríamos preguntar que cómo es un poco tu proceso creativo, es decir, por ejemplo, cómo nace una letra. En cuanto a mí, por ejemplo, lo que os contaba, ¿sabes? Yo en escribir no os puedo decir nada porque no creo que he escrito 4 cosas en mi vida y ningún tema así duro. La verdad, porque no, me frustra bastante el escribir, no me sale, ¿sabes? Yo, pues mira, recibo lo que es el beat o siempre suelo dar alguna idea a lo mejor al productor cuando trabajo, si no, me tiran muchos beats, siempre estoy bastante cercano al productor y cuando empieza a sonar algo que me gusta, me lo pongo un par de veces y digo, ¡buah, esto está duro!, ¿sabes? Me lo pongo en FL, empiezo a desvariar con el autotune, empiezo a hacer ruidos de gato muerto y empiezo a grabar. Pum, 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 frase por frase, hook por hook. Eso ahora lo hacen todos, antes no hacía ni Dios. Lo de grabar frase a frase, eso es muy... Bueno, también nos fijamos nosotros eso, en los raperos americanos, cuando los veíamos directos, vídeos, tal, y nos fijamos que hacían así, pues porque parece como que tienes más potencia al grabar, ¿sabes? Como que la intensidad esa de lo que mola del freestyle, como la primera energía, eso para mí es lo que mola, ¿sabes? Para mí es lo que mola grabarlo, porque sí que es verdad que hay gente que es capaz de hacerlo cuando escribe y replicarlo con esa tal, pero yo como que cuando lo freestyleo no es la misma fuerza, no es la misma energía que cuando lo llevo escrito, en plan, es como más natural, ¿sabes? Y yo como que grabo esa esencia. Eso es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Y lo noto, y es cuando salen esas cosas, pues yo creo que más especiales, ¿no? Siempre fui más un mítico de rapero de letra, rapero de flow, tío, el flow, ¿sabes? Biggie o Tupac, Biggie. O sea, yo creo que es un poco eso, ¿sabes? Mi metodología de grabar, vamos. ¿Dónde grabas? ¿En casa o en algún estudio? Yo no sé, yo no grabo aquí. Nada, 4 mierdas, ¿sabes? O sea, el ordenador, los altavoces y ya está. Siempre he sido un poco homeless, ¿no? De estudio. Y ahora que ya soy más mayor y he conseguido un poco asentarlo mejor, pero es lo que os contaba. Al principio, pues con Alfred le enganchábamos el micro en una persiana y yo cuando estaba solo tampoco tenía pie. Me ponía dos rollos de papel higiénico, les ponía celo para que quedasen un poco sostenidos y como en una macetita ponía el micro. Y así. ¿Sabes? No tenía ni ratón así, ¿sabes? Literal, con lo que había. Pero nunca he tenido un estudio así duro ni nada. Y ahora sí, pues eso, me han regalado un monitor, unos altavoces, mi ordenador ya tiene tiempo, me lo financié como pude, y así, poco a poco. Una parte que también vemos importante del hiperpop es la estética. ¿Cómo definirías la estética del hiperpop? ¿No? Cute. Un poco así, ¿no? En plan, un poco kawaii.
Sí. diría yo, de ese palo, ¿no? Mucho Hello Kitty. Depende, ¿no? Depende, porque yo qué sé, también es eso, depende de la referencia que pilles, pero yo creo que en lo general sí que tiro un poco por eso, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en ese sentido, la estética a mí ahora ya no, ¿no? Ahora soy más mayor, pero me influenció mucho, pues Lil Tracy, Lil Peep, toda esta movida. Yo creo que el hiperpop empezó un poco un rollo emo, ¿sabes? Y que derivó a lo que es ahora, porque es eso, ahora vivimos un mundo más electrónico, ¿no? Y tal. Pero yo creo que se fusionó como la cultura emo con la cultura kawaii. Sí. Algo así, una mezcla. ¿Y crees que te puede influenciar a la hora de pues, hacer tus portadas o también en lo personal, en tu forma de vestir o de decorar? Pues te diría que sí, ahora es que me he vuelto un viejo. La verdad, ahora soy oficinista, tío, entonces ya como que voy un poco más tranquilo, pero sí, antes sí, ¿no? Antes sí, siempre me llamó bastante la atención el rollo, aparte, no sé, yo soy muy friki me gusta mucho el anime, siempre me gustó todo ese rollo, entonces como que me gustó esa corriente, ¿no? Me pegó esa vertiente, siempre en verdad adaptándola y en verdad también me gusta mucho pues el género urbano y todo, ¿sabes? Yo en verdad por mucho que te diga tal, soy muy rapero, tío. Al final la cabra tira para el monte, ¿no? ¿Sabes? Yo veo nuestro religion y flipo, ¿sabes? Rollo, por mucho que te diga, tal, no, al final pues es un poco la mezcla de todo, ¿no? Y luego tu estilo personal, ¿sabes? En el hiperpop, bueno, y como en muchos géneros musicales, nadie pone su verdadero nombre. En tu caso, ¿por qué Di Malo? Ya. Pues es una pregunta que me hacéis mucho y os va a hacer gracia, ¿vale? Mira, yo me llamo Alejandro, ¿no? A mí toda la vida me llamaron Alo, porque de pequeñito no sabía decir mi nombre y decía me llamo Alo. Y siempre fui Alo. Vale, mis apellidos son Díaz Martín. Pues Di de Díaz, Ma de Martín y Alo. Y las dos sí fue porque al principio era Di Malo, solo con una I. Lo subí mal, puse 2 y me gustó. Y lo dejé, dije, hostia, pues mira, está guapo, aparte parece como original, ¿no? El rollo. Y ahí quedó. Ahora te queríamos preguntar sobre las salas y los festivales que igual promueven más este tipo de música, en plan hiperpop, más moderna, más urbana. Si querías destacar alguna, o alguna que crees que impulse este tipo de música. Pues al final un poquito las de siempre, ¿no? Yo creo, ¿no? A ver, sí que es verdad que ahora sí que hay festivales que están haciendo un poco, yo creo que las cosas mejor, pero porque se ven forzados y obligados ya, ¿no? Porque se han tirado 20 años llamando a los mismos raperos. Pero, no sé, a lo mejor os podría decir algo así, el Riverland, ¿no? Que es un poquito más, no sé, veo que cuando la gente empieza un poquito a sonar, pues apuestan un poco por él, pero después, a nivel un poquito más pequeño, yo creo que sí que hubo festivales y cosillas, sobre todo fiestas así que impulsaban más a toda esta gente, ¿no? Como por ejemplo aquí en Galicia, el Overdose, ¿sabes? O... No sé, yo es que tampoco he ido a ninguno, ¿sabes? Porque es eso. Porque pues la vida por H o por B al final no he podido, no ha coincidido, no me han llamado, o bueno. Pero sí. O sea, festivales así a gran escala no estamos en Estados Unidos, ¿sabes? Yeah. Y hasta que no empiezas a tener un poquito de caché no impulsa mucho. Pero bueno, yo creo que esto va mejor ahora, ¿eh? Yo creo que está... Ya por los mismos chavales, ¿no? Que al final cuando les gusta algo y les gusta un sonido y no quieren al mítico DJ de Amura que te pone lo de siempre, ¿sabes? Empiezan a hacer sus propias fiestas, ¿sabes? Y claro, los chavales al final, pues muchos se salen del main, ¿no? Y al final ahí es donde salen las cosas. Al final es lo bonito, ¿no? Que seamos nosotros los que generemos nuestra propia audiencia y nos apoyemos entre nosotros, ¿sabes? Y algo característico también es como la colaboración con artistas. ¿Tienes alguna colaboración en mente y qué importancia tiene para ti colaborar con personas? A ver, importancia yo creo que mucha. Yo creo que si es lo que os decía antes, tanto a mí como a muchos de mi generación nos faltó eso. Nos faltó un poquito solidarizarnos más y no pensar tanto mal de la gente, ¿sabes? Rollo, a mí, por ejemplo, personalmente
me fastidia mucho el no conocer y el miedo a que digan, joder, vamos a pensar que es eso, voy a ir rogando feeds o yo qué sé, ¿sabes? O que el otro estuviese pensando lo mismo que yo y al final estar en la misma y para nada, ¿sabes? A mí, mira, os voy a poner un ejemplo y todo, que yo estuve muchos años, que había aquí en Galicia otro chaval que a mí me molaba mucho lo que hacía y no hablábamos ni nos seguíamos por palo, tío. Ya. ¿Sabes? Que es con Colbe, con el Psycho Colbe, ¿sabes? Y años después, al final, hablamos y nos dijimos lo mismo, tío, y nos quedamos de puta madre, hicimos música y deberíamos de haberla hecho mucho antes. Ya. Yo creo que es importante, tío, es importante porque al final, pues si estáis tirando los dos para el mismo lado, pues, tío, siempre mola. Y luego a la gente igual, hay que escuchar lo que te pide la gente, pero también hay que ser fiel a lo que piensas tú y a lo que dices tú, ¿sabes? Yo por eso a lo mejor también peco, pero en ese sentido también estoy contento de mí mismo, ¿no? Yo creo que al final he hecho las colaboraciones que he hecho, las he hecho porque he querido, porque me han salido, ¿sabes? Y porque me apetecía de verdad hacerlas. Aunque fuese casi todas con mis colegas, porque sí que es verdad que parece que a mí me gusta que haya buena vibra, tío, y que estés en buena sintonía para hacer algo, ¿sabes? Me parece importante eso. Y colaboración soñada, no sé, con alguien de aquí o con alguien de fuera, ¿sabes? Y de fuera os podría decir, ¿sabes? Hay muchos referentes que me encantaría hacer música con ellos. Y de aquí, ahora mismo no sé, pero seguro que hay alguno por ahí, ¿sabes? O si no, volver a hacer con quien ya he hecho. Eso seguro que me apetecería, ¿sabes? Volver a sentir un poquito esa chispa, esa chispilla. Bueno, otra pregunta un poco relacionada con lo de antes es hablar un poco de lo propio hiperpop. ¿Crees que el hiperpop y cómo se conocía hace unos años está pasando de moda? A ver, es lo que os decía antes. Al final el movimiento, una corriente, una vertiente, sí, ¿no? Sí que se está derivando a otra cosa. Yo creo que el hiperpop lo que dio fue raíces, ¿no? O sea, y cada uno pues ha tomado una distinta. Lo que han quedado un poquito son los nombres de la gente que pegó y siguen, ¿no? Pero sí, el hiperpop tal como sí, el concepto y tal, yo creo que sí, que se ha adaptado a otra cosa, ¿no? Se ha perdido ese concepto, ¿no? Porque es eso. ¿Y crees que es algo generalizado o que también pasa fuera de España? Que fuera de España no hubo un concepto tan uniforme de hiperpop, ¿sabes? Es lo que te digo, no hubo... hombre, sí que te puedo decir algunos artistas, pero yo qué sé, justo los artistas que aquí a lo mejor pegaron muchísimo, ¿sabes? De hiperpop, porque se estaba haciendo muy de moda, muy main, fuera no eran tan main, ¿sabes? O sea, yo escuchaba muchísimo en esas épocas a David Shorty, que era eso, un chaval de Estados Unidos, tío, que allí no era famoso, ¿sabes? Allí tener 1 millón de visitas no es nada, ¿sabes? Al final el chaval sigue haciendo música y sigue haciendo música del palo, pero no creo que haya notado mucho la diferencia, ¿sabes? Y después, yo qué sé, luego también, pues aquí mamamos mucho de la Dream Gang y de Blade y tal, yo creo que esa gente sigue teniendo su estilo y su movida adaptada, tampoco era como el hiperpop justo de aquí, ¿sabes? Y eso ellos tampoco lo habrán notado, habrán ido para arriba también, ¿sabes? Al final es que eso fue un concepto un poco de aquí, ¿no? ¿Sabes? Le quisieron poner ese nombre como podrían haberle puesto glitchcore o algo así, ¿sabes? O sea, que se ha notado aquí, pero fuera yo creo que siguen igual, ¿no? Cada uno avanzando a su manera, pero bueno, sí, yo qué sé, mira Lil Uzi, ¿sabes? Ya no se escucha tanto. Y una pregunta que, bueno, nos la respondiste un poco ya antes. Cuando Di Malo es Alejandro, ¿a quién escucha? Es decir, ¿a quién estás escuchando ahora mismo? A Playboy Carti, la verdad, a ver, no, o sea, sí que el álbum me pegó mucho, ¿no? Pero sí, siempre que saca álbum ese pibe me pega. Pero escucho un poco de todo, la verdad, depende de la semana, porque mira, si os digo la verdad, este mes no he escuchado prácticamente casi música, me he estado escuchando podcast. Pero sí, a ver, ahora sí que ando en otra movida, ¿no? Sí que escucho bastante a Boss Man Low, sigo escuchando Jit, siempre me gustó bastante. Pero es eso. Depende de la semana, ¿no? Depende de lo que me pegue, ¿sabes? Si estoy más romanticón, a veces quiero volver a mis orígenes y me pongo a Future otra vez, a quemármelo una semana entera. O me da la vena sensible y yo qué sé, escucho otra cosa, ¿sabes? O me pongo otra vez, pues
la Dream Gun, toda esta movida, Ladies, lo que os decía. Depende de la semana, depende del momento. No es algo pues, como antes, que sí que estaba más marcado, ¿sabes? Sí. Bueno, y así como por último, que llevas en la música desde 2018, has sacado 10 álbumes, el último en 2025. ¿Tienes algún proyecto entre manos? Y si te ves en un futuro en algo así, como la música. A ver, yo siempre voy a seguir haciendo música, ¿sabes? Aunque a veces yo mismo crea que no. Sí, porque al final, pues eso, tienes temporadas, ¿no? Sí que es verdad que ya no llevo el ritmo de antes, que ya no estoy tanto en la música, ni grabando, ni siquiera escuchando. Pero sí, a ver, el último álbum que saqué, el de Blair parte 1, en principio iba a ser un álbum solo, ¿sabes? Iban a ser 25 temas. Pero la puta distribuidora no me dejaba subirlos. No sé qué pasaba, que no paraba de darme error. Y dije, bueno, venga, lo parto en dos y subo Blair parte 1, que era como los temas más romanticones, ¿no? Y luego subo Blair parte 2, que era como la otra vaina que tengo. Como pues un poco otro rollo, ¿sabes? Lo que pasa es que al final, cuando iba a subir Blair parte 2, tenía otra vez más de 20 temas. Y eran como ideas muy dispersas. Y bueno, el rollo es que tengo para subir un álbum entero, si quiero ahora, pero claro, ahora estoy volviendo a grabar otra cosa con otro sonido. Entonces tengo un puto cacao en la cabeza que, Dios, sí, no sé qué hacer. Esto me sacaré algo, ¿sabes? Seguro. Pero sí, sigo haciendo música y ahora tengo... Bueno, yo creo que la peña va a sorprenderse un poco, mis oyentes, porque es algo bastante distinto, ¿sabes? No es lo de siempre. No es ni siquiera la misma voz, ni el mismo registro, entonces va a chocar un poco. pero vamos, es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, pues al final le quiero dar esa continuidad.